Buenas noches. Aparentemente la situación en Grecia se habría revertido parcialmente porque el primer ministro Giorgos Papandreou ha retirado la propuesta de convocar a un referéndum luego de que la oposición conservadora pues también se opusiera a esa idea y más bien anunciara su respaldo a las reformas y al plan de rescate propuesto por la Unión Europea. Quizá esto haya sido una jugada brillante de Papandreou para, digamos, convocar la aprobación de todo el Congreso al conjunto de reformas y al propio plan de rescate propuesto por Europa. Se formaría un gobierno de unidad nacional, no se sabe si el propio Papandreou va a seguir o no como primer ministro. En todo caso, pues ya no habrá referéndum y habría respaldo político, por lo menos, a este plan de quita de la deuda, de reducción de deuda y de reformas. Vamos a ver qué piensa la población. Vamos a ver también qué pasa con el tema europeo en general luego de esto. Y bien, aquí en el Perú, nuestro país, el Pleno del Congreso aprobó la ley que establece una moratoria de 10 años para el cultivo de transgénicos en nuestra agricultura. Es decir, lo que llaman la producción de organismos vivos modificados con fines de cultivo o crianza. Bueno, nosotros lamentamos esta decisión que además ha sido adoptada casi por unanimidad porque refleja la ausencia de consideraciones técnicas y científicas en esta decisión. No se ha escuchado a los biólogos, a los científicos que claramente sostienen que no hay peligro con los transgénicos, no hay peligro de afectar la biodiversidad y no hay peligro tampoco de afectar los cultivos orgánicos, porque un argumento que se da es que el Perú se está especializando en cultivos orgánicos que tienen un precio mayor en el mercado internacional. Pero no hay ninguna incompatibilidad entre cultivos transgénicos y orgánicos, no hay ninguna razón, no hay, digamos, un cultivo transgénico no tiene por qué afectar cultivos orgánicos, no hay nada, no hay ninguna incompatibilidad ni contradicción. Incluso los cultivos transgénicos son más orgánicos que los cultivos normales, porque precisamente usan mucho menos o no usan insecticidas, por ejemplo, o fertilizantes. ¿No es cierto? Porque consisten en desarrollar precisamente esas capacidades genéticas de defensa frente a bichos que puedan afectar las plantas. Entonces, pues, el problema aquí va a ser para los productores de maíz, por ejemplo, peruanos, que no pueden competir con el maíz transgénico que importamos, porque el maíz que importamos para alimentar a los pollos es transgénico. Y como nuestros productores cultivan con metodologías o tecnologías no transgénicas, entonces la productividad es menor. Lo mismo nuestros productores de algodón no podrán competir con el algodón transgénico que viene de la India. Nuestros productores de papa tendrán que someterse a la contingencia de las heladas sin tener capacidad de defensa frente a ellas, porque no se podrá desarrollar variedades de papa comercial resistentes a la helada. Y cuando viene una helada, pues mata a toda la biodiversidad de papa de una zona, ¿no es cierto? Bueno, pues y así sucesivamente, estamos atentando contra la economía, contra el desarrollo de los pequeños productores, precisamente. En fin, es una decisión que se adopta en base a creencias, ¿no? Casi diría yo a supersticiones, algo a lo que somos pues muy afectos en el país, sin un diálogo científico suficientemente desarrollado. Bueno, otra noticia es que el presidente Ollanta Humala afirmó hoy que el problema de fondo en el Perú es la desigualdad más que la pobreza. Lo hizo en el contexto de la presentación del informe del PNUD sobre el desarrollo humano, donde, dicho sea de paso, el Perú es el cuarto país menos desigual, es decir, hay bastantes más países más desiguales en América Latina que el Perú. Nosotros
somos el cuarto menos desigual, detrás de Uruguay, me parece dos más. Bueno, cuidado con esta tesis de que lo importante es reducir la desigualdad y no la pobreza, porque entonces podemos reducir la desigualdad a costa del crecimiento, ¿no es cierto? Es decir, conseguir una igualdad en la pobreza. Eso es lo que ocurrió en el Perú a partir de los 70. Y esa idea es lo que justifica las políticas redistributivas. Velasco redistribuyó la propiedad y los ingresos para conseguir igualdad. Y lo que consiguió fue mucha mayor pobreza, una crisis de la que recién nos recuperamos a comienzos de los 90, ¿no? Y que nos hizo perder 30 años de historia. O sea que, en realidad, la mejor manera de reducir la desigualdad es reducir la pobreza, tan sencillo como eso, ¿no es cierto? Y por eso es que en el Perú se ha ido reduciendo también, ¿no?, junto con la pobreza, la desigualdad en los últimos años. Esto lo dijo el propio informe del PNUD. Hemos bajado de un Gini de alrededor de 0,50 a un 0,45 más o menos. No es una reducción espectacular en los niveles de desigualdad, pero es una tendencia, ¿no es cierto?, junto con el crecimiento cada vez más integrado, que le da cada vez más trabajo a las regiones, se está tendiendo a reducir la desigualdad. Claro, sigue siendo muy amplia, muy grande la desigualdad, hay que reducirla mucho más, y para eso las políticas de reducción de la pobreza tienen que mejorar, sin duda. No solamente podemos confiar en el crecimiento y en el mercado, se necesita políticas de desarrollo rural y políticas de desarrollo infraestructural, sobre todo caminos vecinales, carreteras, agua potable, electricidad. Eso es absolutamente fundamental para reducir la pobreza de manera efectiva, y políticas de desarrollo rural, de incremento de la productividad de la economía campesina, andina sobre todo, que es la economía más pobre, por lo general autoconsumista, ¿no? De eso se trata, y en lugar de, digamos, insistir en programas asistencialistas que solo sirven para perpetuar la pobreza. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Mauricio Mulder para conversar acerca de la situación de Omar Chejade, el vicepresidente de la República. Luego vamos a estar con Miguel Santillana para ver lo que está pasando en Conga. Se ha convocado ahí a un paro contra la minera Conga, convocado por el propio presidente regional, una cosa inconcebible. Y luego vamos a estar con Pedro Laechea, presidente de la Asociación Nacional de Industrias, para evaluar los primeros 100 días del gobierno de Ollanta Humala. Regresamos.